Buenas noches a todos. Hola Oscar, ¿me escuchás? No te escuchamos. Ahí, ¿ahora me escuchan? Y sí, ahí te escuchamos. Ahí está. No tenía apagado el micrófono, ese era. Bueno, a ver, ahí estamos. Bueno, la idea de la clase teórica de hoy es que demos una rápida, me falta un tema para darles a ustedes que es ciclos de refrigeración y que lo damos en la primera parte de la teórica y bueno, posteriormente ya empezamos con las consultas para el parcial. El parcial en teoría quedó fijo para el día martes 13. ¿Lo convencieron al ingeniero Castillo? Sí, no estaba muy de acuerdo, pero bueno, ya está. A mí me acusó de que somos unos blandos, me dijo todo, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Eh? Que esto en la época del doctor Gali no ocurría, eso también me dijo. ¿Cómo? Que en la época del doctor Gali esto no ocurría, me dijo. Que cuando se ponía una fecha era esa y punto. Sí, yo le dije que durante más de 35 años traté de que no ocurra, pero nunca lo logré. Está bien, ¿qué va a hacer? Bueno, entonces, lo que les decía era que vamos a dar el último tema que nos queda pendiente en de las teóricas y después vamos a hacer ya, empezamos con las consultas para el parcial del día martes 13. Yo insisto con el tema de las consultas, vayan preparando preguntas, tengan cosas, temas para ir charlando, o sea, no estén todos a la espera de quién pregunta algo a ver si agarro algo. Vayan ya, vengan a la consulta ya un poco con las preguntas ya previamente pensadas y así lo discutimos entre todos. Bien, voy a compartir pantalla, largo la grabación antes que me olvide. A ver. Se toma su tiempo para empezar a grabar, ¿eh? Sí. Está demorando. Ahí está. Bien, voy a compartir pantalla. Bueno, un poco entonces les decía la idea, el tema que nos falta terminar de redondear para terminar con esta primera parte de las teóricas de la materia era justamente los ciclos de refrigeración y el concepto del refrigerador y bomba de calor. Para recordar, teníamos acá el esquema de la máquina térmica funcionando como un refrigerador o como una bomba de calor, en donde lo que se pretendía, o lo que se pretende, mejor dicho, es
o bien calentar el cuerpo más caliente o enfriar el cuerpo más frío, ¿sí? Es decir, lo que buscamos es lograr un flujo de energía en forma de calor en sentido inverso al que naturalmente ocurre. Es decir, si yo tengo una fuente caliente y una fuente fría, naturalmente, sin hacer ningún aporte externo, lo que va a ocurrir, si ponemos en contacto a ambos subsistemas, es que ocurra una transferencia de energía en forma de calor de la fuente caliente hacia la fuente fría. Recuerden que cuando en una máquina térmica propiamente dicho, lo que se buscaba era a partir de ese flujo de calor entre la fuente caliente y la fuente fría, obtener trabajo. En este caso, lo que ahora nosotros pretendemos es, a partir de el poner en contacto la fuente caliente con la fuente fría, que la transferencia ocurra en sentido inverso. Es decir, el calor fluya desde la fuente más fría hacia la fuente caliente, digamos. Para ello habíamos visto de que necesariamente tendríamos que hacer un aporte de trabajo del tercer subsistema, que sería la fuente de trabajo reversible. Las ecuaciones, simplemente para recordar y ya ir refrescando conceptos, las que planteábamos eran siempre las mismas, es decir, el balance de energía, que en este caso sería el diferencial de QC más el diferencial de la fuente fría más el diferencial de trabajo, tiene que ser igual a 0. Esto es el balance de energía. Y la otra condición que poníamos era la condición de reversibilidad, para que en este caso, en el caso de un refrigerador o de una bomba de calor, el trabajo que uno tenga que aportar a nuestro subsistema sea el mínimo posible, y lo que decíamos entonces que la variación de la entropía de la fuente caliente más la variación de entropía de la fuente fría debía ser igual a 0. Esta de vuelta era la condición de reversibilidad. A partir de allí, en función de lo que nosotros necesitemos, a partir de estas dos ecuaciones, en función de lo que nosotros busquemos, se definía el coeficiente de performance. Es decir, si a lo que a nosotros nos interesaba era calentar el más caliente, estábamos en presencia de una bomba de calor, ¿sí? Cuyo coeficiente se definía de esta forma. Y la resolución de ambas ecuaciones daba como resultado de que ese coeficiente de performance era la temperatura caliente sobre la temperatura caliente menos la temperatura. Eso era en el caso de la bomba de calor. En el caso del refrigerador, lo que nos interesaba es enfriar el cuerpo más frío, ¿sí? O sea, nuestro objetivo es QF en este caso, y para ello entregábamos trabajo, ¿sí? Entonces, el coeficiente de un refrigerador, de performance de un refrigerador, se definía como dQF sobre dW, y la resolución de ambas ecuaciones daba como resultado TF sobre TC menos TF. Esto que ustedes acá. Lo que nosotros ahora vamos a ver rápidamente es en qué consiste el punto. Este es el ciclo refrigerador. Esperen que siguen entrando gente, denme un segundo. Ahí está. Bueno. Ahora, ¿qué ponemos ahí adentro? Fíjense. Espérenme, antes de ir a eso, he encontrado algo interesante que voy a ver si se los puedo poner acá. Nosotros, para que ustedes vean, les quiero mostrar, a ver si se llega a ver.
Si no, voy a hacer una cosita. El tema de bombas de calor, que siempre dijimos son los aire acondicionados trabajando en forma inversa, si se quiere. Digamos, el aire acondicionado en modo frío es un ciclo de refrigeración y el aire acondicionado en modo calor es una bomba de calor. Ya ahora esto se ha generalizado bastante más. Y a ver si tengo éxito en mostrarle esto. Y empezaron a aparecer ya ofertas a nivel masivo de tanto bombas de calor como de refrigerador que trabajan en forma muy eficiente y se llama justamente sistemas de refrigeración sustentable. A ver si yo hago esto, bien, ustedes ven. Por ejemplo, están viendo ahí una página web, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno, esta es una página argentina que está ofreciendo, por ejemplo, se llama climatización sustentable, y fíjense que ofrece todo tipo de cosas que tengan que ver con la climatización, salamandras, termotanque, caldera, fotovoltaica, termotanque, pisos de reacción por agua, y acá está ofreciendo bombas de calor, ya como un equipamiento que se puede adquirir perfectamente para una casa, ¿sí? Esto es bastante interesante. Lo que estoy notando es que no muestra las imágenes, ¿no? No. A ver, déjenme hacer otra cosa para por lo menos poder verla. Voy a abrir un navegador convencional y voy a compartir ahí la pantalla. Para que tengan una idea, la verdad que esto es algo que está pasando recién en los últimos años. Es dejar de compartir. Denme un segundito. Ahí sí ya lo tengo con imagen y ahora lo comparto. A ver, ahí lo ven mejor. Mirá, sí. Ahí se ve la imagen. Ahora no. Perfecto. Bueno, les decía que esta casa, que es de acá de Argentina, está ubicada en Pilar, ofrece un montón de productos que tienen que ver con la climatización en el hogar, desde termotanques solares, celdas fotovoltaicas, como se puede ver acá. 1 kilovatio cuesta celdas de... Dejó de compartir, disculpe. Sí, dejó de compartir las pantallas. ¿Por qué dejé de compartir? Salió solo. Vuelvo a compartir. Ahí. Ahí está. Les decía, por ejemplo, a ver, un kit de fotovoltaica, de celda fotovoltaica, de 1 kilovatio, 124.000 pesos. Ya esto para la casa, ¿no? Bueno, y entre todos los productos que ofrece, por ejemplo, está ofreciendo bombas de calor, específicamente. Ahí la tienen. Bien. Fíjense, a ver si es en esta. Ahí está. Por ejemplo, esta, que ellos le llaman Aerotherm Inverters. Son bombas de calor estas, ¿sí? Que si ustedes se fijan acá en la imagen, pueden trabajar también en modo calor o en modo frío, ¿sí? Heat and cold. Y fíjense cómo las presenta. ¿Qué es una bomba de calor? Dice, es un equipo que genera calor o frío para climatización y agua caliente sanitaria. Y la eficiencia de esta tecnología radica en que transporta el calor de un lugar a otro, en lugar de quemar un combustible para generarlo.
usa el calor del aire como fuente de energía. Esto es lo que promociona, ¿ya? Y reemplaza a las fuentes de generación de calor a las calderas tradicionales. Es ecológico, bueno, el resto es marketing. Pero bueno, lo interesante es que son equipos que ya se están ofreciendo en el mercado, que antes eran más complicados de conseguir, y ahora esto lo están ofreciendo no solamente como un aire acondicionado que puede trabajar como frío o calor, sino de que lo usan para climatizar absolutamente toda la casa, ¿sí? Dice ideal para sistema de pisos radiantes por agua o ventilación por enfriadores de ventilador, fine coils. Lo que ellos llaman, lo que ahora se llama, no solamente ellos, ahora en general se llama tecnología inverter, en realidad lo que hacen es poner lo que se llama un variador de frecuencia al motor del compresor, al motor, vendría a ser el motor de la heladera o el motor del aire acondicionado, y variando la frecuencia logran un mejor rendimiento, una mejor eficiencia energética del equipo, ¿tá? Bueno, lo que nosotros vamos a ver es los principios básicos ahora de cómo funciona este tipo de equipamiento, ¿tá? Yo les comentaba de que en la época que yo estudiaba termodinámica, los aire acondicionados que ofrecían en modo frío o calor, el calor en realidad era una engaña pichanga, porque no era otra cosa que una resistencia eléctrica metida dentro del aire acondicionado en aquella época. Entonces era una estufa cuarzo sumada a un aire acondicionado, con lo cual tenía un consumo energético altísimo en aquella época. Después se fueron desarrollando los verdaderos aire acondicionados frío-calor, que ya vamos a analizarlo muy rápidamente acá cómo funcionan, y ahora ya están apareciendo al alcance de todos estas bombas de calor, en donde son mucho más eficientes que poner una caldera dentro de una casa, ¿no? Porque en una calderita lo que hace es quemar gas y provee de agua caliente y por ende calefacción a toda la casa a través de quemar un combustible. En este caso, lo que hace es usar justamente todos los beneficios que da una bomba de calor o un refrigerador. Bien, ahora sí dejo de compartir y vuelvo a mi pantalla. Supuestamente, déjeme un segundito. Tengo 500 ventanas abiertas. Acá. Bueno, ahí está, volvemos a la pantalla anterior. Entonces, les decía que lo que sí vamos a estudiar muy rápidamente o analizar muy rápidamente qué tipo de ciclo es el que va en el punto que hace la distribución de calor de QF, trabajo y QC. Fíjense, acá yo tengo un ciclo de Carnot convencional, o casi convencional, porque en realidad tiene una gran diferencia respecto al ciclo de Carnot que nosotros hemos estudiado ya anteriormente. ¿Alguien que se pueda percatar de qué tiene de distinto? Está invertido. Exactamente, gira al revés. ¿Sí? Está girando al revés. Nosotros, el ciclo que conocíamos o que habíamos estudiado era el inverso a esto, es decir, arrancaba, lo hago acá arriba para que se acuerden, arrancaba con un calentamiento isentrópico, después nos íbamos en una expansión isotérmica, volvíamos a tener un enfriamiento isentrópico y
cerrábamos el ciclo con una compresión isotérmica, ¿sí? Es decir, el ciclo giraba en este sentido. Bien, ahora lo que nosotros estamos planteando es qué ocurre si al ciclo de Carnot se lo hace girar en sentido antihorario, ¿sí? Voy a borrar el de arriba, que esto simplemente fue para refrescarle la memoria. Fíjense, si voy del punto 1 al punto 2, estoy teniendo una expansión isotérmica. En una expansión isotérmica, yo lo que estoy haciendo, o lo que está ocurriendo ahí, es una entrega de calor. ¿Está? Que en este caso la estaría haciendo a la temperatura T1, T2, que es la misma, ¿sí? Que es la temperatura más baja del ciclo. Por lo tanto, esto sería un QF. ¿De acuerdo? Luego de esa expansión isotérmica, en donde el fluido recibe calor, tenemos una compresión adiabática, en donde la temperatura del fluido aumenta. Acá, en este punto, yo tengo una entrega, o sea, hay que entregarle trabajo al ciclo. ¿Sí? El ciclo recibe trabajo. Es una compresión isentrópica, perdón, porque eleva su temperatura. Allí, nuevamente, a partir del punto 3, vamos hasta el punto 4 con una compresión isotérmica. Para obtener una compresión isotérmica tiene que haber una salida de calor, que en este caso se hace a la temperatura más elevada del ciclo, por lo tanto es un QC. Y por último tenemos una expansión isentrópica, que va de 4 a 1, en donde el ciclo nos entregaría trabajo. Un trabajo más chiquito ya van a ver por qué. Entonces, estaríamos en presencia de, fíjense, así a grandes rasgos, tengo acá el QF, tengo acá el QC y tengo la entrega de trabajo. ¿Está? O del trabajo neto. Comparémoslo con esto que yo tengo acá. A ver. ¿Qué es? Tengo el QF que está entrando al ciclo. Tengo el trabajo que ingresa al ciclo y tengo el QC que sale del ciclo. Vuelvo al diagrama anterior. ¿Sí? Vamos a ver que este trabajo es mucho más grande, el trabajo que recibe, que el trabajo que obtendríamos en la etapa 4.1. Eso ya lo vamos a analizar. Y digamos que lo lógico, justamente por problemas de diseño mecánico, si se quiere, sería encerrar esto en una campana de Android, es decir, en un cambio de fase, en donde vuelvo a escribir aquí. Esto sería el QF, acá es la entrega de trabajo, acá es la salida de QC, y acá tendríamos una salida pequeña de trabajo. ¿Está? Bien. A ver, ¿cómo se podría esto llevado a equipos? Voy a poner aquí el ciclo, donde el ciclo no,
este es el que viene después. Acá está. Es decir, esto yo le pondría ahí. Fíjense que esto sería desde el punto 1 al punto 2 un evaporador, que es esto que nosotros acá habíamos indicado que en esta etapa tenía el ingreso de QF. Bueno, este diagrama, que está sacado del Sengel, usa simbología distinta, ¿no? Le llama al que nosotros llamamos QF, ellos le llaman QL, y lo que nosotros llamamos QC, en este gráfico lo llaman QH, pero para que no les quede duda, es exactamente lo mismo. Entonces, del 1 al 2 tenemos el evaporador, del 2 al 3 tenemos un compresor, ¿sí?, que es donde ocurre el ingreso de trabajo. Del 3 al 4, el condensador. ¿Por qué ya hablo de evaporación y condensación? Porque ya he metido el ciclo dentro de la campana de Andrews, ¿sí? Y siguiendo los lineamientos de un Carnot inverso, así entre comillas, en la etapa 4.1 deberíamos poner una turbina que nos entregue algo de trabajo. Este ciclo, así planteado, está sumamente idealizado y se ha demostrado de que meter una turbina dentro de este ciclo para generar trabajo, en realidad trae más dolores de cabeza que beneficios termodinámicos. Es decir, la cantidad de trabajo que podemos sacar de una turbina en un ciclo de Carnot inverso es muy pequeña en relación a la cantidad de trabajo que hay que entregar en el compresor. Por lo tanto, es recomendable no poner una turbina y reemplazar esta turbina por una válvula de expansión. ¿Por qué? Porque la válvula de expansión prácticamente no tiene costo de mantenimiento, es algo muy sencillo de incorporar dentro de el equipo refrigerador, o sea, una heladera o un aire acondicionado, y lo que sí provoca de que si yo pongo una válvula de estrangulamiento, cambio el ciclo, claramente, porque no puedo hacer operar la válvula de estrangulamiento en condiciones isentrópicas. Es decir, si yo incorporo una válvula de estrangulamiento a esto, el ciclo se me va a modificar más o menos de esta forma. ¿Lo alcanzan a ver ahí en el costado? Sí, sí. Entonces, partiendo del punto 4, voy a ir a caer a otro punto que podré llamar 2', que es lo que representaría la etapa 4, 2', o 1', si quieren. Y representaría la etapa de la válvula de estrangulamiento, o una válvula expansora. A ver, ¿qué es una válvula expansora? ¿Se usa válvula expansora o se usa también tubo capilar? Lo que se hace es hacer circular el fluido por algún elemento que dé una alta pérdida de carga, es decir, que le baje la presión al fluido, ¿sí? Sin tener ningún tipo de intercambio. O sea, no hay intercambio energético alguno cuando está operando, o ya sea la válvula esta expansora o la válvula o tubos capilares, ¿sí? Lo que logramos con eso es tener un proceso de tipo isoentálpico en vez de isoentrópico. ¿Por qué? ¿Sí?
Porque si yo tengo, lo voy a hacer acá arriba y lo voy a poner en otro color. Si yo tengo una cañería, ¿sí?, y meto dentro de la cañería una válvula, que normalmente se simboliza así. Lo que hago es anteponer o interponer, más que anteponer, interponer un elemento que ofrece resistencia al paso del fluido, ¿sí? Por eso se llaman válvulas justamente. A ver, una válvula en el idioma doméstico del hogar es la canilla. La canilla de la casa, la canilla de agua es una válvula, ¿sí? Bueno, nosotros podemos usar una válvula para provocar una fuerte pérdida de carga en el fluido que está circulando por la cañería, y eso, si nosotros hacemos a este sistema, ¿sí?, que tiene una circulación en este sentido, fíjense, si yo a este sistema, que es un sistema, tomo como límite de mi sistema todo esto, ¿sí? Es un sistema abierto, ¿sí?, porque entra una corriente de masa y sale una corriente de masa. Es un sistema estacionario, porque no tengo acumulación de energía de ningún tipo dentro de la válvula expansora. Entonces, si yo planteo el balance de energía para un sistema abierto, estacionario, puedo decir que el diferencial de entalpía, esto ustedes ya se tienen que acordar, más el diferencial de energía cinética, más el diferencial de energía potencial, es igual al calor intercambiado, más el trabajo intercambiado. ¿Sí? Fíjense, en este tipo de sistema no tengo variación de energía cinética, o si la llegase a tener es despreciable, ¿sí? Solamente la podría tener si tengo variaciones de diámetro y por lo tanto de variaciones de velocidad, pero aún así sería despreciable frente al resto. Esto no puedo despreciar. No tengo variación de energía potencial, no puedo despreciar. No tengo intercambio de calor porque todo esto está aislado. Y tampoco tengo trabajo porque no tengo ningún mecanismo que me intercambie trabajo con el exterior. Entonces también queda despreciado. Todo esto se termina traduciendo que este proceso de la válvula es a diferencial de entalpía igual a 0. Por lo tanto es isoentálpico. Entálpico. Eso', al diagrama TS, nos muestra un proceso que está representado en la etapa 4, 2', 1' le voy a poner, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? No veo chat. ¿Puede repetir, profe? Bueno. Espera que voy mirando el chat. Ahí está. Bueno, voy a repetir. A ver, en el caso, rápidamente, yo hago trabajar un ciclo de Carnot en sentido inverso. Al hacer trabajarlo en sentido inverso, tengo una etapa 1-2, que es una evaporación. En este caso, hago la evaporación a la temperatura más baja del ciclo, ¿sí? Por lo tanto, ahí, en esa etapa, el ciclo recibe calor. Como estamos a la temperatura más baja del ciclo, ese calor es el QF. Luego de eso paso a una compresión que va de 2 a 3, en donde se eleva la temperatura para lograr esa compresión que es isoentrópica. Se entrega trabajo, el ciclo recibe trabajo, y ahí, a partir del punto 3, hago una compresión isotérmica,
que es una condensación, porque estoy haciendo un cambio de fase, esa condensación elimina o rechaza o extrae calor del ciclo, y que como se hace a la temperatura más alta del ciclo, es lo que nosotros llamamos QC dentro de nuestro original esquema de la máquina. De ahí yo debería entrar a la etapa 4.1 con una turbina, tal cual como figura en esta ilustración. Salgo del condensador en el punto 4 y lo meto a una turbina. Pero bien, se ha demostrado de que meter una turbina para hacer una expansión isentrópica es mucho más complicado y trae mucho más complicaciones que beneficios, por decirlo así, que si yo en vez de eso lo reemplazo por una válvula de estrangulamiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cantidad de trabajo que obtengo de esa turbina no es significativa. Meter una turbina dentro de un aire acondicionado o de un refrigerador tiene sus complicaciones mecánicas. Tiene también un alto costo de mantenimiento una turbina, ¿sí? Distinto de cuando yo uso la turbina para generar trabajo en un ciclo de Rankine convencional, ¿sí? Es uno de mis elementos más importantes, de mis equipos más importantes dentro del Rankine. En el caso de un ciclo de refrigeración, esta no es importante. No me interesa tanto obtener trabajo en esa etapa. Por más, encima el trabajo es pequeño. ¿Sí? Al ser pequeño y traerme tantos problemas de mantenimiento, de instalación, es mejor, en vez de eso, lograr una expansión a través de un elemento que es mucho más sencillo, que es una válvula expansora o un tubo capilar, o tubos capilares. Es decir, lo que se busca acá es poner un elemento que ofrezca resistencia al paso del fluido. ¿Para qué? Para provocar una pérdida de carga, para que baje su presión y por ende baja también su temperatura, ¿sí? Normalmente se pone o una expansora o las heladeras más modernas ahora tienen tubos capilares, pero acá el principio es el mismo. ¿Cómo sería el proceso de una válvula expansora o de estos tubitos capilares? Simplemente acá lo planteamos como un sistema abierto, ¿sí? De flujo estacionario. Entonces planteo la ecuación de energía que ya hemos visto para sistemas abiertos y flujo estacionario, en donde el diferencial de H más el diferencial de energía cinética más el diferencial de energía potencial es igual al calor más el trabajo intercambiado. Haciendo un análisis de cada uno de los términos, vemos de que no hay variación de energía cinética, o es despreciable, no hay variación de energía potencial, o es despreciable, no intercambio calor porque lo tengo aislado térmicamente a la válvula, y no hay intercambio de trabajo porque no hay ningún elemento que me permite intercambiar trabajo con el exterior. Eso hace de que el balance de energía para un elemento como este quede reducido a diferencial de H igual a 0. Es decir, me está indicando de que el proceso es isentálpico, en cuenta de cómo sería una turbina que sería isentrópica en un ciclo de Carnot convencional. Bien. ¿Está claro? ¿Está mejor? ¿Tienen unas preguntas hasta ahí? No, profe, se entendió. Muchas gracias. Eso provoca, les decía, de que cambiemos nuestro ciclo ahora y la etapa 4.1, que antes era una paralela al eje de las ordenadas en un diagrama TS, tenga una cierta inclinación con un cierto grado de aumento de entropía en esa etapa 4.1, porque el proceso en vez de ser isentrópico es isentálpico. Bien. Ahora, también, al modificar este ciclo, en realidad lo que vamos es a lo que se llama un ciclo. A ver, esto lo voy a tener que. Ahora sí. Un ciclo por compresión de vapor, que se llama.
para que ustedes lo puedan ver bien. Ahí está. Bien. Entonces, acá tenemos un compresor. Lo voy a marcar con el láser. Acá tenemos, primero, un evaporador. Después tenemos el compresor. Después tenemos el condensador y por último la válvula de expansión, como hablábamos anteriormente. También se ha visto de que es mucho más práctico que el compresor trabaje en zona de vapor, ¿sí? Que en zona de mezcla vapor, de vapor líquido, como sería dentro de la campana. Con una situación muy similar a lo que pasaba en el ciclo de Rankine. Es decir, buscar de sacar la etapa de compresión, en este caso, a la zona exclusivamente de vapor, ¿sí? Para ello, se lleva al punto 1, que antes lo teníamos dentro de la campana, que en este caso era el punto 2, este punto, llevarlo hasta la línea de vapor saturado y ahí hacer operar el compresor, ¿sí? Bien, de esa forma se modifica el ciclo original que teníamos de Carnot y tenemos un compresor que trabaja en la fase exclusivamente vapor, en donde le damos todo el trabajo que necesita nuestro refrigerador. Llegado al punto 2, entra justamente a la etapa de enfriamiento, primero con una pequeña parte sensible y después con la condensación, ¿sí? En donde se entrega el calor, el ciclo entrega calor. Posteriormente llegamos al punto de ingreso a la válvula de expansión y cerramos el ciclo de vuelta con el evaporador. Ahora bien, esto que lo estamos acá, piénsenlo en una heladera, ¿sí? Este evaporador que aparece aquí a la temperatura más baja del ciclo, estaría ubicado en la parte, digamos, revistiendo la parte interna de la heladera. ¿Está? Porque es a través de donde la heladera toma el calor de lo que está dentro de ella. ¿Está? Bueno, el fluido, después de pasar por esos serpentines que están en el interior de la heladera, va al compresor, es el motor de la heladera, ¿sí? Sale del compresor a una temperatura más alta y entra el serpentín que está en forma externa de la heladera, en la parte de atrás de la heladera, ¿sí? O el del aire acondicionado, también se lo quieren, del lado de afuera. Ese vendría a ser el condensador, ¿sí? En donde se tira aire caliente. Ustedes ya se habrán parado un montón de veces detrás de un aire acondicionado o detrás de una heladera y van a ver de que cuando está operando el equipo, el motor, hay un flujo importante de aire caliente que sale de los serpentines, ¿sí? Y posteriormente ingresa en la válvula de expansión que se encuentra dentro del equipamiento. Bien, ahora, este mismo circuito y este mismo ciclo yo lo puedo utilizar para enfriar lo que está dentro de una heladera o lo que está dentro de una habitación si es un aire acondicionado, o calentar lo que si yo quiero calentar la habitación. Para ello lo único que tengo que hacer es no invertir el ciclo, sino invertir el flujo del fluido. A ver, para que nos entendamos, yo tengo un aire acondicionado que me enfría la habitación tirándome aire caliente afuera de la habitación. Si yo quiero que ese aire acondicionado me caliente la habitación, lo que uno intuitivamente, aunque ilógico, pero intuitivamente lo que debería hacer es sacar el aire acondicionado hacia el tipo ventana y darlo vuelta, ¿sí? Poner el radiador que tira aire caliente para afuera, ponerlo para el lado de adentro. Y con eso ya logro que el QC, en vez de ser tirado afuera, lo tiro dentro de la habitación y estoy calentando el más caliente. ¿Está? Bueno, obviamente eso es absolutamente impráctico y en realidad lo que se hace es invertir, esto ya es a título de información para ustedes, invertir los flujos para que cambien
el que era serpentina exterior para un caso pasa a ser serpentina interior para el otro. ¿Sí? Acá tienen un pequeñito esquema. No estoy cambiando el ciclo y no estoy dando vuelta el ciclo. Simplemente estoy reubicando, por decir así, los intercambiadores de calor. Nada más. Al pasar de modo calentamiento a un modo enfriamiento. ¿Sí? Fíjense, en el modo, acá estoy en modo calentamiento. A ver si quieren primero. Sí, bueno, cualquiera lo mismo. ¿Sí? En el modo calentamiento, salgo de la etapa del compresor, ¿sí? Y voy a este serpentín, que tiene un ventilador detrás, ¿está? En donde me va a tirar el QC acá. Acá está mi habitación. ¿Sí? De ahí salgo de eso, voy a la válvula de expansión, se enfría el gas, va el ventilador que me provoca la evaporación y esto está en la parte de afuera, digamos. Esto sería cómo funciona un aire acondicionado en modo calor. Ahora, cuando ponemos el aire acondicionado en modo frío, como aire acondicionado propiamente dicho, lo único que hacemos es cambiar esto que se llama una válvula de inversión, ¿sí? En donde lo único que hace esto es, al salir del compresor, se me va al serpentín exterior, cuando antes yo lo mandaba al serpentín interior. Acá se me va al serpentín exterior, ¿sí? Entonces el QC ahora lo tengo aquí. Salgo del serpentín exterior, voy a la válvula expansora, ¿sí? Y lo paso por el intercambiador interior que está acá. Y en este caso me tira, ¿sí? Me saca calor, que vendría a ser el QF de la habitación. ¿Sí? Es bastante sencilla la operación de esto. Y es lo que ocurre cuando... Sí. En la figura de arriba ponerle la flecha del QF también. Ah, perdón. Sí. Acá lo que hace es aquí. Ahí. Bien. ¿Está? ¿Está claro? Bueno, así sería como opera un aire acondicionado frío-calor, operando ya sea como refrigerador o como bomba de calor. ¿Está? Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Daniel, ¿algo que quieras aportar? Hablemos un poquito del trabajo para la compresión de un vapor, como para dar pie a los ciclos de refrigeración por absorción. El trabajo de compresión, que es el delta H, sí, es igual a B delta diferencial de P. Correcto. El volumen específico de un gas es mucho más grande que el de un líquido. Y entonces lo que se hace a la salida del evaporador, se pone una torre de absorción para absorber el fluido de trabajo, convertirlo en un líquido. El fluido de trabajo ahí es amoníaco, por ejemplo, sí, que se absorbe en agua, y entonces la solución de hidróxido de amonio que resulta se bombea. Y bombear un líquido consume mucho menos energía que comprimir un gas. Y una vez que se alcanza la presión del evaporador, se separan la fase de nuevo, se calienta la producción de hidróxido de amonio, el amoníaco vuelve a la fase gaseosa, ahora a la presión más alta, y de ahí sigue el ciclo igual que el ciclo por compresión. Sí, esto,
se llama ciclo de refrigeración por absorción. Sí, eso es en los equipamientos de refrigeración industriales, en general se utiliza Exacto. eso. ¿Sí? En los ciclos de refrigeración más doméstico se usa como fluido que realiza el ciclo. Hasta los años 90 se utilizaban los gases de tipo CFC, o sea, los clorofluorocarbonados, ¿sí? Claro. Que, bueno, en los años 90 se los reguló para ir disminuyendo su utilización por el tema de la destrucción de la capa de ozono, ¿sí? Ya que es el tipo de refrigerante que al liberarse en la atmósfera reacciona con el ozono a través de un mecanismo de radicales libres y va destruyendo, va comiendo muy rápidamente la capa. Eso se fue prohibiendo paulatinamente y ahora se utiliza fluidos de tipo hidrofluorados, ¿sí? Que son mucho más caros, pero tienen un bajo impacto en la degradación, digamos, del medio ambiente, ¿no? Y estoy buscando el que se hace referencia, el del método de absorción. A ver, yo tenía por acá. Un segundito. Mientras Oscar busca, vamos a recordar lo que dijimos en la clase práctica también. En refrigeración, a nivel comercial, se usa la frigoría. El valor absoluto de una frigoría es igual al valor absoluto de una kilocaloría, que expresada en unidades inglesas es igual a 4 BTU. Sí. Yo creo que no lo encuentro. No, estaba buscando el esquema de absorción de amoníaco. No lo voy a encontrar. Sí, el tema de las frigorías, digamos, se usa desde el punto de vista comercial para indicar la capacidad de enfriamiento de un ciclo refrigerador, ¿no? Que, como decía el doctor, representa la cantidad de calor por hora que saca un ciclo, ¿no? Y equivale a un BTU, equivale a las 4 kilocalorías que recién mencionaba. Al revés, una kilocaloría es 4 BTU. Una kilocaloría es 4 BTU, correcto. El valor absoluto, claro. Sí, Y sí. es igual al valor absoluto de una kilocaloría. Nada más que, de una frigoría. Nada más que la frigoría tiene signo negativo. Correcto. Bueno, ya lo voy a encontrar. No voy a a mano eso. Pero como siempre, cuando uno lo busca, no lo encuentra. Bueno, no importa. Bien. ¿Alguna pregunta? Están muy callados todos, ¿eh? Profe, yo tengo una duda. Okay. El tema de cuando dijo que se cambiaba la turbina para que sea isoentálpico, y nos mostró la ecuación de por qué convenía, ¿qué pasa si hace que sea isoentrópico entonces? O sea, ¿qué es lo distinto, digamos, qué es lo que hace que se varíe? Para que sea isentrópico, tenemos que sacar trabajo. ¿Sí? A ver, acá. Para que el proceso 4.1 sea isentrópico, lo que tengo que hacer es sacarle trabajo, necesariamente. ¿Está? Ahora, para sacar trabajo, tengo que tener un equipo que tenga el acoplamiento que corresponda para obtener un trabajo que en este caso sería claramente una turbina.
¿sí? Entonces, el hecho de meter una turbina en un ciclo es un problema no termodinámico, sino práctico, de adaptación, mecánico, digamos. Es decir, no tiene mucho sentido montar un equipo que es bastante complejo desde el punto de vista mecánico, costoso de mantener y todo eso, para obtener un beneficio que me entregue un trabajo muy pequeño en relación al trabajo que nosotros le tenemos que entregar al compresor, digamos, dentro del ciclo de refrigeración. Entonces, es preferible incorporar en cuenta de esa turbina una válvula expansora. La válvula expansora o los tubos capilares son elementos estáticos, ¿sí? Que tienen prácticamente cero costo de mantenimiento. Y logro el efecto de reducir la temperatura. Obviamente, desde el punto de vista termodinámico no va a ser tan eficiente como sería una turbina isentrópica, pero me es mucho más práctico hacer eso. ¿Está? Que imagínense, tener dentro de la heladera no solamente el compresor, sino también una turbina que me esté dando trabajo, acoplándola al compresor para disminuir la cantidad de trabajo que necesito entregar. En vez de todo eso que me representa más dolor de cabeza que beneficios, es conveniente meter algún elemento que sea expansor. Ese elemento expansor, al no intercambiar ni calor ni trabajo, ¿sí? Prácticamente lo que estoy haciendo es un proceso que es a entalpía constante, que es justamente lo que yo le demuestro al plantear el balance de energía en sistema abierto para sistemas estacionarios. Ahí está, profe, muchas gracias. Bueno, no lo voy a hacer. Bueno, ¿más dudas? ¿O pasamos ya a la clase de consulta? No me diga que van a hacer una clase de consulta muda. Parece, ¿eh? Bueno, vamos a hacer algo. Yo voy a hacer un resumen rápido de todos los temas que hemos visto hasta ahora, desde que empezó la materia hasta lo último que acabamos de ver, ¿sí? Para ir concatenando todos los temas que fuimos viendo y le vamos refrescando las memorias, o lo que es más importante, vamos refrescándole las dudas. ¿Les parece? Sí, profe. A ver, tener una excelente idea, profe. Sí, claro. Eso significa todavía no empezaron a estudiar para el parcial. Bueno. Sí empezamos, pero todavía no llegamos a la parte más linda. Está bien. Ahora me quedo más tranquilo. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a hacer un reconto. Yo sigo buscando el ciclo de amoníaco, que lo tenía a mano y no lo encuentro. Ya está. No es tan relevante ahora. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer un resumen rápido de qué fuimos viendo. En la primera clase, lo que nosotros hicimos fue primero presentar qué es la termodinámica, qué es lo que estudia la termodinámica, qué era un sistema, qué son los intercambios energéticos, la importancia de definir los límites de ese sistema, ¿sí? El poner límites de sistema nos llevaba digamos, es algo tan importante como poder transformar un sistema abierto en un sistema cerrado o viceversa. Definíamos lo que era sistema cerrado, abierto, cerrado y aislado, ¿sí? Hablamos ahí de lo que es trabajo y lo que es calor, en donde se remarcó siempre de que tanto el trabajo como el calor son mecanismos de transferencia de energía,
no son formas de energía. Por ende, tanto el calor como el trabajo no eran funciones de estado, sino que dependían del camino por el cual se recorría para alcanzar el estado final. No así, cosa que no ocurría con las formas de energía, es decir, toda forma de energía es una función de estado, depende de variables que solamente están influenciadas por el estado final o el estado inicial, ¿sí? No de la forma en que se alcanzó esos estados. Ese hecho, me adelanto un poquito en la materia, el hecho de que sean funciones, no sean funciones de estado, calor y trabajo, es justamente lo que nos va a permitir al final de la primera parte del curso definir los ciclos termodinámicos, que es lo que hace que ese juego de calor y trabajo en cada una de las etapas termine convirtiendo a partir de un flujo de calor una parte en trabajo o viceversa, haciendo un flujo de calor inverso desde la temperatura más fría hasta la temperatura más caliente con la incorporación de un trabajo al ciclo. Bien, después que hemos analizado los sistemas cerrados, balance de energías en sistemas cerrados, balance de energía en sistemas abiertos, hemos finiquitado la parte de la termodinámica clásica del primer principio. Es decir, todo lo que tenía que ver con el balance y el principio de conservación de la energía, ¿sí? A partir de allí, y partiendo de ciertos ejemplos y ciertas representaciones histriónicas que hicimos en la clase, hemos demostrado que evidentemente en un proceso natural, además de estar regido por el principio de conservación de la energía, evidentemente había alguna otra ley o algún otro principio que también la naturaleza se regía, que era un principio que nos indicaba por qué un sistema termodinámico evolucionaba en una dirección dada y no en la otra, ¿sí? Bien, entonces, partiendo de esa situación de decir, che, ¿qué es lo que me está diciendo la naturaleza o qué hay en estos eventos naturales que hacen de que yo puedo dejar caer una tiza o un borrador o un muñeco al suelo, pero no puedo lograr que ocurra el proceso inverso sin que un sistema externo me aporte energía? ¿Sí? Evidentemente hay algo más, porque la ley de conservación de energía no me lo impide, pero si no ocurre es porque hay alguien que me lo está impidiendo, ¿no? Entonces, a partir de allí, hemos planteado la presentación de la termodinámica postulatoria, que era una termodinámica que tiene un enfoque un poco distinto a la termodinámica clásica. La termodinámica clásica había hecho un desarrollo casi cronológico de los acontecimientos, y nosotros presentábamos esta termodinámica que surgía de plantear una cierta cantidad de postulados y a partir de allí construir una teoría que pueda explicar los fenómenos que ocurrían naturalmente. Se plantean los 4 postulados. El primero de ellos era el que caracterizaba el estado de equilibrio, ¿sí? El segundo y el corazón de la termodinámica era justamente la definición de esa función que se denominaba entropía, que era función de los estados de las variables de estado que definían el estado de equilibrio, y que decíamos que cumplía la condición que era un máximo en el estado de equilibrio. El tercer postulado lo que hacía era poner las propiedades matemáticas de esa función, en donde decíamos que era continua, diferenciable, y otra propiedad clave, monótonamente creciente con la energía interna, y también que era una función aditiva. Eso ya implicaba directamente de que la entropía era una propiedad extensiva, físicamente era una propiedad extensiva. Y por último, el cuarto postulado, que lo que hacía era dar un punto de partida al valor absoluto que debería tener la entropía, que decía que a temperaturas igual a 0, la entropía valía 0.
A partir de allí comenzó todo un desarrollo analítico, es decir, en donde esa función llamada de entropía le habíamos dicho que se llamaba relación fundamental del sistema termodinámico, porque si conocíamos esa función, podíamos predecir lo que sea de ese sistema. O sea, teniendo la relación fundamental, uno puede saber para dónde va a evolucionar el sistema, dadas las condiciones que nosotros quisiésemos hacer un proceso a partir del estado inicial de un sistema. ¿Sí? Si yo conozco la relación fundamental, les puedo predecir exactamente lo que va a pasar en cada uno de los estados que va a alcanzar ese sistema a medida que va evolucionando. Una condición de esto, para aplicar esto, era de que siempre debíamos estar en estado de equilibrio. Es decir, a partir de allí se definía el proceso que era el camino que debía seguir un sistema hasta alcanzar, a partir de un estado inicial hasta alcanzar un estado final. Decíamos de que para poder aplicar esta teoría debíamos aproximar a ese proceso a una sucesión de distintos estados de equilibrio. ¿Por qué? Porque en la etapa transitoria entre un estado y otro, esta termodinámica no estaba definida. ¿Sí? Bien, se habló de entonces de entropía, se habló de temperatura. La temperatura surge como la derivada primera de la relación fundamental en la representación energética respecto a la entropía, manteniendo todas las otras variables constantes. Se definen escalas de temperatura para uso en la teoría termodinámica. Bueno, digamos, son los pasos que vamos evolucionando, que se va atravesando en esto. Aquí, y respondo a una pregunta que me hacen en el chat, también en medio de esa formulación se planteó algunas relaciones analíticas formales. Una de ellas era la ecuación de Euler o Euler, como quieran, y la relación de Gibbs-Duhem. La vamos a usar, no la hemos usado a esas dos ecuaciones en esta etapa. La vamos a usar en la segunda parte de la termodinámica, tanto la representación de Euler como la de Gibbs-Duhem. ¿Sí? La ecuación de Euler era la forma integrada de las relaciones fundamentales, ¿sí? Y la de Gibbs-Duhem nos daba una relación entre las propiedades intensivas, es decir, nos vinculaba el potencial químico con la temperatura, con la variación de temperatura y con la variación de presión, que digamos eran los parámetros intensivos. Todo esto, ahí hemos estudiado y ustedes han resuelto un práctico que es muy importante y es clave en la resolución del problema, que eran las transformaciones de los gases ideales. Es decir, cómo calculábamos variaciones de energía interna, trabajo desarrollado, calor intercambiado, en las distintas formas de transformarse en los gases ideales: adiabática, isocórica, isobárica, isotérmica, politrópica. ¿Sí? ¿Por qué eran importantes este tipo de análisis? Porque justamente era el que después nos va a permitir calcular las variaciones o los intercambios energéticos en forma de calor y trabajo en los llamados ciclos termodinámicos. ¿Sí? Bien, una vez que hicimos eso y han hecho ejercicios de cálculos de variaciones de entropía, hemos planteado lo que eran las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas se hizo mucho hincapié en este tema, porque es justamente uno de los objetivos primarios de la teoría termodinámica, es decir, buscar darle confort al ser humano, es decir, a través de la transformación de un flujo de calor en trabajo, o a través de lo que veíamos hoy, la climatización o el calentamiento o refrigeración de algún sistema en particular que se desease. ¿Sí? Imagínense hoy un mundo sin energía eléctrica, sin aire acondicionado, sin calentamiento. Podríamos seguir quemando combustible, lo cual ya hubiésemos estado casi sin combustible en el mundo. Todo eso lo dio la termodinámica. Sin autos, ¿sí? Sin camiones, sin transporte. En la Argentina andamos cerca, les digo, de ese país, como viene la mano. Bueno,
Pero todo eso vino dado por la teoría termodinámica, básicamente. ¿Tá? Y al último, después de haber pasado el análisis en forma genérica de las máquinas térmicas y del refrigerador y la bomba de calor, lo que vimos fueron los ciclos más importantes para la generación de potencia, ¿sí? Hemos analizado ciclos Rankine para la generación de energía eléctrica a partir de la combustión de un combustible, y analizamos ciclo de Otto, ciclo de Diesel para la obtención de fuerza motriz a partir de una combustión interna, ¿sí? Hemos mencionado también la existencia de otros ciclos importantes, como puede ser Brayton, la combinación de Brayton con Rankine en un ciclo combinado, y hemos mencionado la existencia del ciclo de Stirling, Ericsson o cualquier otro que pudiese aparecer. Siempre recuerden de que a nosotros lo más importante es que ustedes aprendan a hacer un análisis de un ciclo termodinámico, ¿sí? Uno no sabe qué va a aparecer en el futuro, o qué nuevo ciclo, o qué cosas más nuevas van a aparecer. Lo importante es que ustedes como futuros ingenieros ya sepan cómo encarar primero la parte básica del análisis de un ciclo termodinámico. Bueno, ahí fue un rápido resumen de todo lo que estuvimos viendo en esta primera parte. Yo les recuerdo, si bien este parcial va a consistir en la resolución de un problema que busque englobar todos los conceptos que hemos visto, tienen que estudiar la teoría junto con la práctica. Porque si no tienen los conceptos claros, no hay un mecanismo, de hecho eso es lo lindo de la termodinámica, no hay un protocolo, por decir así, para resolver este problema, paso 1 hagan esto, paso 2 hagan esto. No, ustedes lo que tienen que hacer es, primero, interpretar el enunciado del problema que se les está planteando, ¿sí? Con los conceptos que ustedes tienen en la cabeza, y con el libro, y las carpetas, ¿no? A ver, no es caprichoso que puedan, que los dejemos resolver estos problemas con los libros, al libro abierto y a la carpeta abierta, si quieren, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nudo de estos problemas termodinámicos se resuelven desde el punto de vista conceptual. No hay un mecanismo dado para decir esto se resuelve paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que tener claros los conceptos que les estamos dando para poder encarar los problemas. De hecho, en muchos problemas van a tener muchos caminos, varios caminos distintos. Ya nos pasó incluso de alumnos que nos sorprendieron resolviendo un problema de una forma distinta a la que nosotros habíamos pensado, y nos obligó a nosotros a ver, che, está bien este mecanismo, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, y nos damos que en muchos casos está bien hecho. ¿Sí? Oscar, Sí. Hay una pregunta ahí. Si siempre se cumple que el diferencial de U es igual a cero diferencial de T, o solo para gases ideales. Alguien que le responda, que no sea el doctor Gali. Solo para gases ideales. Bien, bien. Muy bien. Así lo tienen claro. Eso solamente vale para gases ideales, ¿sí? Van a ver en una etapa posterior, cuando empecemos en la segunda etapa, pasemos la formulación matemática, que hay algunas formas muy rápidas de demostrar que esto ocurre así. Por ahora, grábenselo. ¿Cómo? No se escuchó. De nuevo, María Emilia. ¿Quién habló? María Emilia. No, disculpe, profe, es que mi hermana está en clase y sin querer se me activó el micrófono. Está bien. Pensé que era una pregunta. Me emocioné y pensé que era una pregunta de termodinámica. Profe, yo tengo una pregunta. Había visto maneras de incrementar la eficiencia del ciclo de Rankine. Y una opción decía que era el incremento de la presión de la caldera. Entonces, decía que no se podía sobrecalentar el vapor a altas temperaturas de golpe porque iba a ser inviable metalúrgicamente, digamos. No. Entonces, Seguí, pero ahí
Bueno, seguí con la pregunta. Entonces, decía que había que expandir el vapor en la turbina en 2 etapas y recalentarlo entre ellas para hacerlo más práctico. Pero no entendí eso de expandir el vapor, digamos. No, está bien, ahí está bien, sí, son mejoras del ciclo de Rankine, eso no, pensé que te referías a otra cosa. Sí, digamos, una forma de mejorar el rendimiento del ciclo, en vez de hacer un sobrecalentamiento muy elevado de todo el vapor, lo que se puede hacer es sobrecalentarlo. Sería ideal que lo muestre con una pizarrita. A ver. A ver si tengo acá. Bien. ¿Lo ven ahí, no? Sí. Bueno, yo lo que a veces es conveniente, en vez de que esta etapa, voy a sobreescribir, que esta etapa tenga un sobrecalentamiento, un sobrecalentamiento muy grande, así por ejemplo, que muchas veces por un problema metalúrgico no se puede. ¿Por qué? Porque los tubos de una caldera, cuanto más temperatura tienen que soportar, tienen que ser de mejor calidad y por ende mucho más caro. Y cada uno tiene sus límites, ¿sí? Cada tipo de tubos. Ustedes, para que se den una idea, yo tuve que cambiar sobrecalentador de la caldera hace unos 10 años atrás. Los tubos o el material del sobrecalentador de una caldera era casi 3 veces más caro que el de los tubos de la caldera en la etapa de cambio de fase. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? A veces no es conveniente, es un problema también de costo-beneficio en muchos casos, es hacer un sobrecalentamiento muy grande y meter una sola turbina. Una forma de resolver esto es hacer el sobrecalentamiento en 2 etapas, con incorporación de turbinas intermedias. Es decir, hacer esto, pararlo, por ejemplo, acá en el punto 3, voy a cambiar de color, meterlo en una turbina hasta un cierto punto, y ahí volver a meterlo en la caldera a una temperatura ya más baja, ¿sí? Y volver a sobrecalentar. Y ahí incorporar otra turbina que trabaje. Entonces, tenemos trabajo aquí y tenemos trabajo aquí. ¿Sí? En cuenta de sobrecalentar el vapor en demasía y tener un solo trabajo en la turbina acá. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Volviendo al tema de la dependencia de U con la temperatura para los gases ideales, hay un físico, autor, que se llama Calcetta, que escribió un libro de título Entropía. Y en ese libro, este físico pone lo que decía Joule, el experimento de Joule, referido a la expansión libre de Joule. Lo que hacía Joule era poner un gas en un compartimento que estaba unido a otro, separado de otro, en el otro había vacío, separando los dos una válvula, y entonces cuando abría la válvula y el gas se expandía ocupando los dos compartimentos, él medía la temperatura. Y vio que a medida que mejoraban las condiciones del gas en el compartimento de la izquierda, por decirlo de alguna forma, mejoraban en el sentido de que el gas se comportaba más como gas ideal, a bajas presiones y altas temperaturas. Él notó que la temperatura, cuando el sistema estaba aislado, que la temperatura no cambiaba. Lo cual quería decir, si la temperatura no cambiaba,
como la energía interna era constante, porque el sistema está aislado, la energía interna dependía exclusivamente de la temperatura. Y creo que es una forma bastante práctica, resultado de una experiencia, que permite que uno se convenza definitivamente que para un gas ideal la energía interna depende exclusivamente de la temperatura. Bueno, de ahí se sacan las otras conclusiones, como que la entalpía entonces también depende de un gas ideal, también depende exclusivamente de la temperatura. No se olviden más de eso. Sí, ahí lo que el doctor dice, yo voy a... ¿Estoy compartiendo o no? No, ahora no. Qué bárbaro, ya me tiene harto cuando comparte y cuando no. No lo veo, aquí. Ahí para terminar de reafirmar lo que comentaba recién el doctor, si nosotros llegamos a la conclusión de que U, para un gas ideal, es solamente función de la temperatura, a través, por ejemplo, del experimento de la expansión libre de Joule, la entalpía cae de cajón. ¿Por qué? Porque habíamos dicho de que H era igual a U más PV. ¿Sí? Si hablamos de un gas ideal, en vez de U ya estoy poniendo esto como una función de la temperatura. Sé que U es una función de la temperatura. ¿Sí? Más, y en vez de PV, ¿qué pongo? Es un gas ideal. RT. Donde R es constante. O sea, esto también es una función que podemos llamarla G de T. Por ende, H, para un gas ideal, también es una función Z, si quieren, de la temperatura solamente. ¿Sí? O sea que si yo tengo alguna forma de mostrar que U es una función de la temperatura solamente para un gas ideal, directamente implica que H también lo es. ¿Está? No se olviden, es un punto muy importante eso, cuando resuelvan problemas. A ver, cuando resuelvan problemas, yo les doy un tip mío, de una forma en que yo a veces analizo. Primero, busquen en el enunciado las palabras mágicas, gases ideales. Porque si aparece gas ideal, ustedes ya tienen una serie de cosas casi resueltas. Una, por supuesto, además de P por B igual a RT, o a NRT si quieren, no se hagan lío primero con el número de moles. Si lo resuelven para un mol, recuerden que en algún momento, si el problema le plantea más de un mol, ustedes tienen que multiplicar todas las propiedades que son extensivas. ¿Sí? No hay con qué darle ahí. Después, si es gas ideal, yo ya sé que el delta de U vale CB de T. El diferencial de U vale CB de T. ¿Sí? Sé que el gamma de la diabática es CP sobre CB. Por lo tanto, también sé que el CP es igual a CB más R. ¿Eso qué significa? Fíjense, que si además le damos el valor de gamma, si decimos gamma vale 1,4 para un gas ideal, aunque no se lo demos, ya tienen el valor de CP y ya tienen el valor de CB. No sé si se percataron de eso. ¿Por qué? Porque ¿qué conocen además de saber de que el gamma es igual a 1,4 que se lo damos como dato? ¿Qué otro dato conocen, aunque no se lo digamos? ¿Qué se les ocurre? Que gamma era igual a CP sobre CB y después teníamos la relación de Myers. ¿La relación? No te escuché lo último. ¿De Myers? La relación de Mayer, correcto, que CP igual a CB más R. ¿Sí? Pero ahí, si lo único que les digo
es gas ideal, el gamma vale 1,4, ustedes ya saben cuánto vale CP y CB. ¿Por qué? Vuelvo a compartir mi pantalla. Porque si es gas ideal y le decimos el gamma de la diabática es igual a CP sobre CB, ¿sí? Y vale 1,4, y yo sé que CP es igual a CB, la relación de Mayer, más R, ¿sí? Y acomodo lo de arriba. CP es igual a 1,4 de CB. Fíjense que R siempre es un dato. R es la constante universal de los gases. Por lo tanto, siempre tiene un valor. 0,082 atmósferas litro sobre grado Kelvin mol, 1,98 calorías sobre mol gramo Kelvin, 8,314 creo que era, si lo expreso en Joule, sobre mol Kelvin. ¿Sí? O sea, el valor de R, aunque no se lo digamos, ustedes lo conocen. Es una constante. ¿Sí? Por lo tanto, en estas dos ecuaciones que yo tengo acá, ¿sí? Tengo dos incógnitas. Es CP y CB. Si ustedes siguen, acá así nomás, ya uno puede decir 1,4 de CB es igual a CB más R. Sigan. Y ya calculan CB y calculan CP. Por eso, una de las cosas que yo siempre digo, cuando van a resolver un problema, miren, primero ubíquense en el enunciado. ¿Qué me están dando y qué me están pidiendo? ¿Sí? Seguro busquen palabras clave. ¿Es gas ideal? ¿Lo puedo resolver por gas ideal? ¿Sí? Por suerte para ustedes, en la primera parte hasta ahora no hemos hablado de otro fluido que no sea gas ideal. En la segunda parte la cosa cambia. ¿Sí? Entonces, si es gas ideal, dicen, perfecto, ya sé que el diferencial de U es igual a CB de T. Por supuesto, vale P por B igual a RT. Gamma es igual a CP sobre CB. CP es igual a CB más R. O sea, en esa palabra, gas ideal, le estamos dando un montón de información que ustedes van a tener que utilizar. ¿Está? Hay una pregunta que dice, ¿cómo hace uno para darse cuenta que la temperatura es constante o está variando en el caso de máquinas térmicas? Es fácil. Sí, dale. Dale. No. Bueno, es eso, o se le dice que es una fuente, o siempre se dice entre qué temperatura y qué temperatura varía la fuente. Entonces ahí se van a dar cuenta si varía o si es constante. Eso es un dato en general, ¿no? Sí. Es un dato en general, o si eventualmente aparece la mente retorcida del ingeniero Castillo y quiere complicarle el enunciado, hay que aprovechar de hablar mal de él que no está. Así que podemos hablar mal de él ahora. Sí. A ver, normalmente los sistemas que son discretos varían su temperatura. Es decir, si yo le estamos dando, es un tanque con agua, y si le entrego, le saco calor, va a cambiar su temperatura. ¿Sí? Eso es lo que se refería el doctor recién con si es una fuente o no. ¿Sí? Si estamos hablando de la atmósfera, por más que le entreguemos, quememos un quemador o un tronco o lo que sea, no voy a cambiar su temperatura fácilmente. ¿Sí? Entonces, si hablamos de la atmósfera, sabemos que es a temperatura constante. ¿Sí? Si uno le dice, a ver, tengo, como tenían un problema en la práctica, tengo una máquina térmica que funciona entre el mar, la superficie del mar y el fondo del mar, y no hay cambio de temperatura en sistemas que son de tamaño muy importante. ¿Tá? Claro, o en general cuando hay cambio de fase, ¿no? Cuando hay cambio de fase, la temperatura, por ejemplo,
usinas termosolares, lo que se usa es el calor que entrega una mezcla de sales, de sales fundidas, que cuando están cristalizando están entregando calor a una única temperatura. Y esa temperatura tiene que ser un dato. Claro, siempre en el enunciado van a tener alguna indicación de si la temperatura es constante o la temperatura varía. Si le dan el CP del sistema, por ejemplo, o una capacidad calorífica, eso es para que la usen porque está variando la temperatura. Claro. Bueno, ¿qué hora es? Estamos cerca. ¿Más preguntas tienen? A ver, ahí tenemos. Profe, la eficiencia en la ecuación T1 y T2. ¿Cómo es? Profe, ¿y la eficiencia en la ecuación E igual a T1 sobre T2? Las temperaturas son el punto donde entra el calor. A ver, T1 y T2, vamos a suponer que estamos... Primero, esa no es ninguna eficiencia, ¿no? No, Falta ahí. Por eso, vamos a volver a presentar. A ver. En primer lugar, y antes que nada, tengo que encontrar mi lápiz, acá está. La eficiencia es 1 sobre TF sobre TC, que puede ser 1 y 2 si es a eso que ustedes se refieren. No hay una eficiencia T1 sobre T2. A ver, esta temperatura puede ser constante o no. Si no es constante, ¿qué es esto? Empecemos a partir. Esta es la expresión de la eficiencia. ¿De dónde surge? Surge de resolver dQc más dQf más dW igual a 0. O que la variación, no, o que I, que la condición de reversibilidad, ¿no? La variación de la entropía de la fuente caliente más la variación de la entropía de la fuente fría es igual a 0. De resolver estas dos ecuaciones surge esto. Esto sale de ahí, ¿sí? Bien, si TF y TC, temperatura de la fuente fría, temperatura de la fuente caliente, varían, ¿sí? Yo lo que tengo que resolver en realidad es poner dQc como función de TC y poner dQf como función de TF, donde TF varía. Entonces, dQc puede ser, no sé el caso, podría ser, por ejemplo, este dQc podría ser la masa del sistema por Cp por dTc. ¿Sí? Y lo mismo podría ocurrir para dQf, con otro Cp, con otra masa, Mf, Cpf, dTf. Podría ser esto. No digo que siempre sea así. Pero entonces aquí yo ya estoy teniendo una funcionalidad. Y como además sé, cuando voy acá arriba, que DSC es dQc sobre TC, ¿sí? Si fuese este el caso, yo tendría que el diferencial de la entropía de la fuente caliente es mCp dTc sobre TC. Entonces tengo que resolver eso. Si M y Cp son constantes, lo saco y eso se me transforma en un logaritmo. Si Cp está en función de la temperatura, quedará dentro de la integral y tengo que poner la funcionalidad. ¿Sí? ¿Se entendió?
Profe, ¿Sí? yo me quedé con una duda en la parte de los inverter, de lo que vimos hoy. Me quedé pensando. Eh, ¿La eficiencia la podría calcular de la misma manera o una la tengo calculada con el N de refrigerador y el otro con el N del coso? Dependiendo de lo que vos quieras. O sea, si es una bomba de calor, como la única diferencia entre una bomba de calor y y un ciclo y un refrigerador es tu objetivo, ¿sí? Podemos estar hablando de la misma máquina, en donde en un caso a mí me interesa QC y en otro caso me interesa QF. Entonces, mi eficiencia va a cambiar. Tener eficiencia del refrigerador y tener eficiencia de la bomba de calor. ¿Qué es lo que pasa en un acondicionado frío-calor? En un acondicionado frío-calor voy a tener una eficiencia para cuando funcione como refrigerador y otra eficiencia para que funcione como bomba de calor. ¿Está? Porque la definición del coeficiente de performance es distinta. Es distinta, claro. Y el equipo es el mismo. Claro, profe, muchas gracias. Cuando yo hablo de inverter, no se confundan. Inverter es una nueva tecnología que apareció ahora, hace muy poco. Que le llaman ciclos de inverter. En realidad, inverter es porque usan variadores de frecuencia en los motores, ¿sí? Eso es una tecnología de los últimos años, que es muy interesante de trabajar con variadores de frecuencia. Variadores de frecuencia, ¿qué es lo que hace? A los motores eléctricos se los hace de acuerdo al requerimiento, siempre dentro de un rango dado, ¿no? De acuerdo al requerimiento que se le pida al motor eléctrico, lo que se hace es cambiarle la frecuencia de trabajo, la frecuencia de la corriente alterna de trabajo, a través de un equipo electrónico que se llama variador de frecuencia. Es muy interesante porque tiene un montón de aplicaciones en la industria. Por ejemplo, nosotros ya estamos trabajando, mejor dicho, tenemos amplios deseos de trabajar con lazos de control que en vez de mover una válvula para abrir o cerrar más una cañería de vapor o una cañería de agua, lo que se hace es directamente trabajar sobre un variador de frecuencia del motor de la bomba centrífuga que opera eso. ¿Sí? Es mucho más preciso, mucho más fácil de trabajar y sobre todo es más eficiente. Ahora, han aparecido como una consecuencia de todo esto, ahora aires acondicionados de ciclo, se llaman aire acondicionados inverter, porque lo que hacen es al motor de ese aire acondicionado le meten un pequeño variador de frecuencia. Y en función de la exigencia que vaya teniendo ese aire acondicionado, le van cambiando la eficiencia, la frecuencia de trabajo. Entonces, lo hacen mucho más eficiente en cuanto al aporte de energía al ciclo. Eso es lo que se llama inverter. Que lo van a aparecer. Por supuesto que hay mucho marketing de todo esto, hay todo esto. Entran dentro de las definiciones de eficiencias energéticas. Van a ver heladera clase C, D, E, A. ¿Sí? Cuando ustedes compran una heladera, bueno, está muy bueno que sea así. Simplemente yo hice mención de los inverter porque es lo último que está apareciendo ahora en el mercado. ¿Sí? De hecho, yo buscando esta bomba de calor que les mostré esta mañana, esta tarde a principio de clase, me aparecieron en todos lados ofertas de aire acondicionadores inverter, de bombas de calor inverter, y son estos justamente el tema del uso de los variadores de frecuencia dentro de los motores. No tiene que ver con la termodinámica, con el ciclo termodinámico, sino en la forma eficiente que se entrega trabajo al ciclo. ¿Ya? Claro, le cambia la cantidad de trabajo que entrega en función a la frecuencia. Exactamente. Pero lo más interesante de todos estos sistemas nuevos es el efecto Seebeck-Peltier, que tienen las cavas que refrigeran el vino y lo mantienen a 18 grados. El vino yo tengo acá atrás mío una cervecera que hace eso. Es una heladerita para cerveza, no sirve para alimento porque el alimento se pudre, por lo tanto solamente puedo poner cerveza ahí. Claro. Ya le dije, no quiero un solo tomate ahí adentro. Esas son heladeras que no funcionan con este tipo de ciclo, sino que hacen uso del efecto Peltier. Pero son refrigeradores, ¿no? Sí, claramente. Bueno, muy bien. Bueno, nos vemos mañana. Mañana tenemos consulta también. O sea, la clase de mañana es consulta. Pero chicos, de vuelta, vénganse con consultas
preparadas porque la consulta si no va a durar 10 minutos. Es decir, ¿hay consulta? No, listo. Aprovéchennos. Ahora es el momento. O sea, la idea sería tener consulta mañana, el miércoles y el día viernes. Ya sé que la más importante es la del viernes. ¿Sí? Muy bien, ahí te llamo por línea privada ahora enseguida. Bueno, Porque Manuel pasó por una propuesta de parcial que no lo puedo resolver. Y no sé. bueno, alguno de ellos lo va a resolver, no hay problema. Ah, bueno. Alguien nos va a decir cómo se hace. Bueno. Muy bien. Paro la Ah, clase. bien. Paro la grabación. No, es una broma eso, Antonella. Va a ser fácil. No, que se asusten. Está bien que se asusten. ¿Eh? Yo sufría casi 30 días antes del parcial, ya empezaba a sufrir antes de rendir termodinámica. Y ahora te quiero quitar, claro. Y ahora me quiero desquitar. Así es. Bueno, muy bien. Muy bien. Dejamos aquí, nos vemos mañana a las 8. Hasta mañana. Gracias, profe. Adiós, profe, buenas noches. Hasta luego.